Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. Desde que tengo memoria, siempre fui la que sobraba, la que estaba ahí para hacer las cosas más fáciles para los demás, la que nunca tuvo derecho a reclamar un lugar propio dentro de su propia familia. No importaba cuánto me esforzara, cuánto hiciera por ellos, cuánto intentara complacerlos, porque nunca fue suficiente, porque nunca fui suficiente, porque nunca tuve la oportunidad de ser algo más que un complemento en una casa donde mi existencia solo tenía valor si servía para facilitar la vida de los demás. Crecí con dos hermanas perfectas, dos figuras intocables a los ojos de mi madre, dos princesas que lo tenían todo sin esfuerzo, dos espejos en los que siempre me obligaron a mirarme con la intención de hacerme sentir que nunca estaría a su nivel. Julia, la mayor, era la inteligente, la brillante, la que sacaba las mejores notas, la que siempre tenía una respuesta correcta, la que mis padres presumían en cada reunión familiar como si fuera su más grande logro. Luego estaba Alicia, la menor, la dulce, la carismática, la que podía salirse con la suya con solo una sonrisa, la que todo el mundo adoraba sin importar lo que hiciera, la que podía hacer un desastre y salir impune porque es la más pequeña. Hay que comprenderla. Y luego estaba yo. Yo no tenía un título dentro de la familia. Yo no tenía una etiqueta que me definiera. Yo no tenía nada que los hiciera sentirse orgullosos de mí. Desde que era niña, aprendí que mi función no era destacar, sino servir, que mi deber no era buscar amor, sino ser útil, que mi existencia solo tenía valor si lograba hacer la vida de mis hermanas más fácil. Si Julia necesitaba ayuda con sus tareas, yo era la que debía estar ahí para apoyarla. Si Alicia ensuciaba la sala con sus juguetes, yo era la que debía limpiarlo todo sin quejarme. Si mi madre estaba demasiado ocupada para encargarse de la casa, yo era la que debía tomar su lugar sin esperar un agradecimiento a cambio. La primera vez que me di cuenta de que en esta casa había una jerarquía de importancia, yo tenía apenas 6 años. Julia quería salir a jugar con sus amigas, pero mamá le dijo que tenía que limpiar su habitación antes de hacerlo. Julia, con su típico tono de niña mimada, cruzó los brazos y dijo que no tenía ganas de hacerlo, que limpiar era aburrido, que no tenía por qué perder su tiempo en algo así. Yo estaba sentada en la esquina de la sala, jugando con una muñeca vieja que ni siquiera era realmente mía, cuando mamá giró la cabeza hacia mí con una mirada severa y dijo con absoluta naturalidad: «Tú hazlo por ella. Así Julia no se atrasa». No lo preguntó, no lo sugirió, lo ordenó como si fuera lo más normal del mundo. Y lo peor de todo fue que lo hice sin protestar. No porque quisiera hacerlo, no porque me pareciera justo, no porque no me molestara que mi hermana pudiera salirse con la suya mientras yo tenía que hacer su trabajo, sino porque, incluso a esa edad, ya entendía que mi madre no estaba pidiendo mi ayuda, sino que me estaba recordando cuál era mi papel en la familia. A partir de ese día, todo empeoró. Cada vez que había tareas domésticas que mis hermanas no querían hacer, mi madre me las asignaba sin dudarlo. Si alguien tenía que lavar los platos después de la cena, yo era la que terminaba con las manos sumergidas en agua helada mientras Julia y Alicia veían televisión. Si alguien tenía que cuidar de los niños pequeños durante las reuniones familiares, yo era la que se quedaba atrapada en una habitación con primos llorones mientras los demás disfrutaban de la cena. Si alguien tenía que ceder su espacio, su tiempo o sus necesidades para que mis hermanas estuvieran cómodas, yo era la que tenía que sacrificarse sin chistar. Mi padre nunca intervino. Siempre se mantuvo al margen, siempre actuó como si no notara lo que pasaba, siempre prefirió la comodidad de ignorar la injusticia antes que incomodarse cuestionando a mi madre. Nunca me defendió cuando me trataban como a una criada. Nunca intentó poner un alto cuando veía que mis hermanas abusaban de mí. Nunca mostró el más mínimo interés en hacerme sentir que yo también tenía valor, que yo también merecía ser vista, que yo también era su hija. Los años pasaron y aprendí a aceptar mi rol. No porque estuviera bien, no porque fuera justo, no porque no me doliera, sino porque entendí que no importaba cuánto peleara, cuánto reclamara, cuánto intentara hacerles ver que también tenía derecho a ser tratada con respeto, porque para ellos, mi voz nunca sería lo suficientemente importante como para ser escuchada. Me acostumbré a ser la sombra de mis hermanas, me acostumbré a ser la que nadie notaba, me acostumbré a sonreír mientras me arrancaban la dignidad con órdenes disfrazadas de responsabilidades, me acostumbré a callar mis sentimientos porque sabía que nadie en esa casa estaba dispuesto a reconocerlos. Pero lo que ellos nunca entendieron fue que una persona solo puede soportar tanto antes de romperse. Lo que ellos nunca notaron fue que detrás de cada tarea impuesta, detrás de cada desprecio silencioso, detrás de cada obligación injusta, algo dentro de mí se fue apagando lentamente hasta que no quedó nada más que un vacío insoportable. Y lo que ellos nunca imaginaron fue que algún día llegaría el momento en que esa sombra que habían ignorado durante años, la misma que habían utilizado y desechado sin remordimientos, finalmente reclamaría el lugar que siempre le habían negado. Ese momento está cerca. Y cuando llegue, esta familia nunca volverá a ser la misma. El sonido de los cubiertos chocando contra los platos y las risas de mis hermanas llenaban la casa mientras mamá se paseaba con una sonrisa orgullosa en el rostro, anunciando con entusiasmo que este año haríamos una gran cena familiar, que todos estarían invitados, que sería la noche perfecta para celebrar lo afortunados que éramos de tenernos los unos a los otros. Por un segundo,
solo por un instante insignificante, me permití pensar que tal vez, solo tal vez, esta vez las cosas serían diferentes. Me quedé en la esquina de la cocina, en silencio, observando cómo mis hermanas reaccionaban con emoción ante la noticia, haciendo preguntas sobre el menú, sobre los invitados, sobre qué debían ponerse para la ocasión. Julia, como siempre, se apresuró a sugerir que deberíamos servir los platos más caros, porque una cena familiar debe ser elegante, no cualquier cosa mediocre. Alicia, con su tono infantil que a sus 24 años aún le funcionaba de maravilla, empezó a quejarse de que no tenía nada que ponerse, de que necesitaba ir de compras porque no podía verse como una cualquiera en la cena. Y yo, de pie en el fondo de la habitación, sin abrir la boca, sin atreverme a interrumpir la conversación, esperé. Esperé a que alguien mencionara mi nombre. Esperé a que alguien me preguntara si tenía algún plan, si me hacía ilusión la cena, si necesitaba algo para prepararme. Esperé, como una idiota, a que alguien me recordara que yo también existía. Pero, por supuesto, eso nunca sucedió. Cariño, ¿puedes encargarte de los niños durante la cena?, dijo mamá de repente, volteando a verme con esa mirada que no admitía discusión, con ese tono que dejaba claro que no estaba haciendo una petición, sino una orden disfrazada de favor. El aire en la habitación se volvió más pesado, o tal vez fui yo la que sintió que algo dentro de mí se hundía al escuchar esas palabras, al darme cuenta de que la ilusión que por un instante creí posible se había desmoronado en cuestión de segundos. ¿Perdón?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta, aunque ya entendía perfectamente lo que significaba, aunque ya había escuchado esa frase cientos de veces antes, aunque ya había sido relegada a ese papel en más ocasiones de las que podía contar. Mamá suspiró como si estuviera cansada de repetir lo obvio, como si la pregunta le pareciera innecesaria, como si yo fuera demasiado lenta para entender mi propio lugar en esta familia. Alguien tiene que cuidar a los niños mientras cenamos, dijo con una sonrisa forzada, como si realmente creyera que me estaba haciendo un favor al darme un rol dentro de la cena. Tú siempre eres tan buena con ellos, y así los adultos podemos disfrutar de la noche sin preocupaciones. Los adultos, las personas importantes, las que merecían disfrutar de la cena, las que tenían derecho a sentarse en la mesa y compartir la comida, las conversaciones, los brindis, los recuerdos, la alegría de la noche. Y luego estaba yo, la niñera, la sombra, la persona a la que podían apartar sin remordimientos, sin culpa, sin siquiera pensarlo dos veces. Julia soltó una carcajada y negó con la cabeza, como si la situación le pareciera completamente natural, como si la idea de que yo tuviera otro papel que no fuera el de cuidadora fuera absurda. Vamos, no hagas esa cara, dijo con diversión, sin molestarse en disimular la burla en su tono. Ya sabes que a mamá no le gusta que los niños corran por la casa durante la cena, alguien tiene que vigilarlos. Alicia, con su risa aguda y molesta, añadió entre dientes. Agradece que al menos puedes estar cerca de la comida. Las palabras me golpearon con una fuerza inesperada, no porque fueran nuevas, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, en lugar de sentir resignación, en lugar de aceptar mi destino con la misma apatía de siempre, sentí algo distinto. Sentí rabia. Rabia porque ni siquiera se molestaron en disimular su desprecio. Rabia porque mi madre seguía tratándome como si mi único propósito en esta familia fuera servirles. Rabia porque, después de 17 años de hacer todo lo que me pedían, de ser la hija perfecta, de ceder, de callar, de aceptar sin quejarme, todavía tenía la absurda esperanza de que las cosas fueran a cambiar. Pero no cambiaron. Nunca lo harían. Porque para ellas, yo no era parte de la familia. Para ellas, yo era un recurso. Una herramienta. Alguien a quien podían ordenar y olvidar. Apreté los dientes y asentí con la cabeza sin decir nada, porque sabía que si abría la boca en ese momento, si decía algo, si me atrevía a mostrar siquiera una pizca del enojo que hervía dentro de mí, las palabras que saldrían de mi boca serían demasiado peligrosas, demasiado reales, demasiado reveladoras. Así que simplemente acepté. Como siempre, como lo había hecho toda mi vida, como esperaban que hiciera. Pero en el fondo, muy en lo más profundo de mi ser, supe que esta vez era diferente. Porque algo dentro de mí se quebró esa noche. Algo que nunca antes se había roto. Algo que nunca podrían reparar. Y lo que ellas no sabían, lo que jamás imaginarían, lo que nunca sospecharían siquiera, era que mientras ellas celebraban, mientras levantaban sus copas y brindaban por la familia, mientras reían y se felicitaban por otro año juntos, yo estaría planeando la noche más inolvidable de sus vidas. Porque esta no sería solo otra cena familiar. Esta sería su última celebración. Mientras la casa entera se llena del bullicio de la preparación para la gran cena, mientras mis hermanas discuten sobre qué vestido usar, mientras mi madre revisa la lista de invitados con su expresión satisfecha de siempre, mientras los demás hacen planes sobre lo maravillosa que será la noche, yo me mantengo en silencio, observando cada detalle, registrando cada movimiento, asegurándome de que todo encaje perfectamente en lo que llevo planeando desde hace mucho tiempo. No es un arrebato de enojo, no es una idea que surgió de la nada, no es un capricho de un momento de frustración. Esto es algo que he ido construyendo con paciencia, con cuidado, con la certeza de que algún día llegaría la oportunidad que siempre supe que tarde o temprano se presentaría.
Porque los secretos mejor guardados no son los que se ocultan en la oscuridad, sino los que se disfrazan de rutina, los que se esconden a plena vista, los que nadie nota porque son demasiado cotidianos para parecer importantes. Durante años, he observado. He escuchado conversaciones que no estaban dirigidas a mí. He aprendido los hábitos de cada miembro de la familia. He entendido cómo funcionan sus mentes, que los hace sentir seguros, que los hace bajar la guardia, que los hace pensar que todo en esta casa está bajo su control. Sé a qué hora mi madre se encierra en su habitación a retocarse el maquillaje para que nadie la vea sin su máscara de perfección. Sé que Julia siempre deja su copa de vino en la esquina de la mesa mientras habla, que se distrae tanto escuchándose a sí misma que ni siquiera nota si alguien la cambia de lugar. Sé que Alicia es descuidada con sus cosas, que deja su bolso abierto en cualquier parte, que jamás se pregunta si alguien ha tocado lo que lleva dentro, que cree que el mundo entero está ahí para cuidarla. Sé que papá nunca presta atención a lo que ocurre en la casa porque siempre está demasiado ocupado con su periódico, con su teléfono, con cualquier cosa que le permita fingir que no ve lo que ocurre a su alrededor. Y sé que, cuando la cena comience, estarán demasiado ocupados en sí mismos, en su celebración, en su noche perfecta, en su absurda fantasía de familia ideal, para notar lo que realmente está ocurriendo. Porque eso es lo que siempre han hecho. Siempre han estado tan cegados por su propia importancia que nunca se han dado cuenta de lo que sucede fuera de su burbuja. Siempre han estado tan seguros de su poder sobre mí que nunca han considerado la posibilidad de que yo pudiera tener un plan propio, de que yo pudiera estar esperando mi momento, de que yo pudiera ser la que tenga la última palabra. Así que mientras ellos se preparan para brillar, yo me preparo para otra cosa. Me aseguro de que cada pieza esté en su lugar, de que cada detalle haya sido pensado, de que no haya posibilidad de error. Porque esta vez, no voy a ser la sirvienta. No voy a ser la sombra. No voy a ser la que se sienta en una esquina mientras ellos celebran. Voy a ser la que cambie las reglas del juego. Y cuando la noche termine, cuando el último brindis se haya hecho, cuando las luces se apaguen y el silencio llene la casa, mi familia finalmente entenderá lo que significa ser invisible. Porque esta vez, ellos serán los que desaparezcan. El ruido de las conversaciones llenaba la casa con ese tono de falsa calidez que siempre caracterizaba a nuestras cenas familiares, ese ambiente en el que todos fingían ser una familia perfecta, ese teatro en el que cada uno tenía un papel bien definido y el mío, como siempre, era el de la sombra que servía en silencio. La mesa estaba adornada con una elegancia innecesaria, con velas que nunca se quemaban del todo, con platos demasiado caros para la ocasión, con copas que reflejaban la luz del comedor y hacían que todo pareciera sacado de una revista, con detalles pensados para impresionar a los invitados que, al igual que mis padres y mis hermanas, vivían de las apariencias. Julia hablaba sin parar sobre su trabajo, sobre lo brillante que era, sobre lo mucho que la admiraban en su oficina, sobre lo difícil que era ser una mujer exitosa en un mundo de hombres que no estaban a su altura. Alicia reía con esa voz chillona y molesta que siempre usaba cuando quería llamar la atención, interrumpiendo la conversación para hablar de su nuevo bolso, de su última compra, de lo difícil que era encontrar ropa de su talla porque todo estaba diseñado para mujeres sin curvas. Mamá asentía con orgullo, disfrutando cada palabra de sus hijas como si fueran melodías perfectas, ignorando a los esposos de ambas, quienes hablaban de negocios con mi padre, discutiendo inversiones y proyectos como si fueran los únicos temas dignos de conversación. Los niños corrían por la casa, sin control, gritando y riendo sin que nadie les pusiera un alto, sin que a nadie le importara que yo estuviera en la cocina asegurándome de que la comida estuviera lista, sin que nadie notara que, como siempre, yo no tenía un asiento en la mesa. Yo solo observaba, con mis manos aún cubiertas de harina por preparar la masa del pan, con el delantal que llevaba puesto como si fuera mi uniforme, con el mismo silencio de siempre, con la misma paciencia de toda la vida, con la diferencia de que esta vez, en lo más profundo de mi ser, yo sabía que algo era distinto. Esta vez, no era una víctima. Esta vez, yo tenía el control. Porque mientras ellos reían, mientras celebraban su mundo perfecto, mientras ignoraban mi existencia como siempre, mientras brindaban por su felicidad, no tenían idea de que cada detalle de esa noche estaba cuidadosamente calculado, que cada copa servida, que cada plato colocado en la mesa, que cada pequeño movimiento dentro de esa casa, era parte de algo mucho más grande, de algo que ellos nunca verían venir. El aroma del pavó asado se esparcía por el comedor, mezclándose con el perfume caro de mis hermanas, con el sonido de los cubiertos chocando suavemente contra la porcelana, con los comentarios superficiales de mamá sobre lo hermosa que estaba la mesa, sobre lo bien que había salido todo, sobre lo orgullosa que estaba de tener una familia tan unida, sin darse cuenta de que cada palabra que pronunciaba era una mentira, sin darse cuenta de que su mundo perfecto estaba a punto de romperse. Serví la comida con la misma precisión con la que había hecho todo en esta casa durante 17 años, colocando los platos frente a ellos sin que nadie me dirigiera una mirada de agradecimiento, sin que nadie hiciera una pausa en su conversación para reconocer mi presencia, sin que nadie notara que mi sonrisa ya no era la misma, que mi postura ya no era la de alguien resignado, que mis ojos ya no reflejaban la docilidad que tanto esperaban de mí. Mamá levantó su copa con elegancia, haciendo una señal a los demás para que la imitaran,
con esa expresión altiva que siempre usaba cuando quería que todos la escucharan, con esa mirada de satisfacción que mostraba cuando creía que tenía el control absoluto de la situación. «Brindemos por nuestra familia», dijo con orgullo, sonriendo como si realmente creyera en sus propias palabras, como si realmente pensara que este era un hogar lleno de amor, como si realmente estuviera convencida de que yo era parte de ello. Las copas chocaron en el aire con un sonido armonioso, como si el universo entero estuviera validando la mentira en la que todos vivían, como si el destino estuviera esperando el momento exacto para intervenir, como si la historia estuviera preparando el giro que cambiaría el curso de la noche para siempre. Y yo, de pie en la cocina, con las manos aún apoyadas sobre la mesa, con la mirada fija en cada uno de ellos, con la respiración lenta y controlada, supe que mi momento había llegado. Porque mientras ellos bebían su vino, mientras probaban la comida con el mismo desinterés con el que siempre lo hacían, mientras disfrutaban de una cena que creían ser dueños, mientras reían y conversaban sin sospechar lo que se avecinaba, yo observaba cada reacción, cada gesto, cada pequeño cambio en sus expresiones. Esperando, contando los segundos, sabiendo que, en cuestión de minutos, nada volvería a ser igual. El murmullo en la mesa seguía llenando el comedor. Las risas flotaban en el aire como si la felicidad estuviera asegurada. Los cubiertos seguían chocando contra los platos con el ritmo de una cena tranquila. Y yo, de pie en la cocina, con los brazos cruzados y la mirada fija en ellos, esperaba el primer indicio de que mi plan estaba funcionando. Era cuestión de tiempo. De segundos. De paciencia. Porque mientras todos seguían atrapados en su burbuja de autosatisfacción, mientras mi madre se acomodaba en su silla con una expresión orgullosa, mientras mis hermanas hablaban sin descanso sobre sus vidas perfectas, mientras los esposos discutían sobre inversiones, mientras los niños correteaban sin preocupaciones, yo sabía que algo en el aire estaba cambiando, que el momento que había estado esperando estaba por llegar, que cada pequeño detalle que había planeado con precisión estaba comenzando a hacer efecto. La primera señal llegó con un comentario casual, uno de esos que se dicen sin pensar, una observación sin importancia que, en cualquier otro contexto, habría pasado desapercibida. ¿No les parece que la comida sabe un poco extraña?, preguntó el esposo de Julia, frunciendo el ceño levemente mientras bajaba la mirada hacia su plato, girando el tenedor entre los dedos con una expresión de duda, como si intentara encontrar la razón detrás de su propia incomodidad. Fue un comentario perdido en medio del ruido, una pregunta sin verdadera intención, una observación que nadie pareció tomar en serio, porque apenas un segundo después, Julia soltó una carcajada ligera y le dio un suave golpe en el brazo, como si estuviera reprendiendo a un niño que se queja sin motivo. «No seas ridículo», dijo con su tono de superioridad, con esa voz que usaba cuando quería hacer sentir a los demás como si fueran unos idiotas. «Mamá ha hecho esta cena toda la vida, siempre sabe exactamente igual». El esposo pareció dudar por un momento. Miró su copa como si estuviera considerando beber algo para despejarse el paladar, pero al final decidió ignorar la sensación y continuó comiendo, como si su mente se hubiera convencido de que solo estaba imaginando cosas. Pero yo lo vi. Vi cómo su mandíbula tardó un poco más en masticar. Vi cómo su lengua se movió dentro de su boca con más cautela, como si estuviera tratando de identificar un sabor que no debería estar ahí. Vi cómo sus ojos se desviaron por un segundo hacia la copa de vino antes de volver a su plato, como si algo dentro de él le estuviera diciendo que algo no encajaba del todo, pero no lo suficiente como para alarmarse. Y luego vinieron más señales, pequeñas, casi invisibles, detalles que no significaban nada por sí solos, pero que, al sumarse, iban formando un patrón que nadie parecía notar todavía. Mamá se llevó una mano a la garganta por un breve instante, como si su boca estuviera más seca de lo normal, como si el vino no estuviera calmando la sensación de incomodidad que acababa de aparecer en su cuerpo. Alicia frunció el ceño por un segundo antes de relamerse los labios, como si la comida tuviera un dejo de amargura que no debería estar ahí, como si su lengua hubiera detectado algo diferente pero su cerebro no hubiera procesado del todo qué era. Julia se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa con más pesadez de lo normal, con la espalda ligeramente encorvada, con los hombros un poco más tensos, con la respiración más profunda de lo necesario. Y yo, desde la cocina, con la vista fija en cada uno de ellos, con el corazón latiendo de manera constante pero firme, con la certeza absoluta de que todo estaba siguiendo el ritmo exacto que debía seguir, esperé. Esperé porque todavía era muy pronto. Esperé porque las piezas estaban cayendo en su lugar. Esperé porque ellos aún no sabían que algo estaba ocurriendo. Y cuando el primer gemido de incomodidad salió de los labios de Julia, cuando mamá se removió inquieta en su silla, cuando Alicia cerró los ojos por un segundo y apretó los labios como si algo la molestara, supe que el verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. Las risas se apagan de golpe, como si alguien hubiera bajado el volumen de la cena perfecta que todos imaginaban, como si el aire del comedor se hubiera vuelto más espeso de repente, como si algo invisible se hubiera infiltrado entre ellos y estuviera absorbiendo la energía de la habitación poco a poco. Al principio, nadie dice nada. Nadie hace comentarios sobre el cambio repentino en el ambiente. Nadie quiere ser el primero en admitir que algo se siente mal. Pero lo noto. Lo veo en la manera en que las expresiones relajadas de mis hermanas comienzan a tensarse, en la forma en que mamá parpadea con más frecuencia,
como si de repente sus ojos se sintieran más pesados, en el modo en que los cubiertos comienzan a moverse con menos agilidad sobre los platos, como si el simple acto de comer se hubiera convertido en una tarea más difícil de lo normal. El primero en hablar es el esposo de Julia, quien frunce el ceño mientras gira la copa de vino en su mano, observando el líquido con una mirada dudosa antes de pasarse la lengua por los labios. ¿Alguien más siente que la comida tiene un sabor extraño? Pregunta con una voz que intenta sonar despreocupada, pero en la que se esconde una inquietud latente, una sensación que ni él mismo parece entender del todo. Julia, que odia que alguien critique algo en lo que ella participa, suelta una risa forzada y le da un golpecito en el brazo, como si quisiera disipar cualquier duda antes de que se convierta en un problema real. No empieces con tus tonterías, dice con una sonrisa que no alcanza a borrar el leve temblor en su mandíbula. Mamá hace esta cena cada año, no hay nada diferente. Pero a medida que los minutos avanzan, a medida que el murmullo de la conversación se vuelve más disperso, a medida que las sonrisas se convierten en muecas de confusión, la negación se vuelve imposible. Mamá lleva una mano a su garganta y traga saliva con dificultad, como si su boca estuviera demasiado seca, como si el vino no lograra humedecer su lengua, como si un ardor le recorriera el pecho lentamente. Papá, quien casi nunca muestra señales de incomodidad, se frota la frente con los dedos, como si un leve dolor de cabeza estuviera empezando a instalarse en su cráneo. Alicia parpadea varias veces y se recuesta en la silla con un suspiro pesado, con la expresión de alguien que no está completamente segura de que está sintiendo, pero que sabe que no es normal. Los esposos de mis hermanas dejan sus cubiertos sobre la mesa, mirándose entre sí con una mezcla de confusión y preocupación, como si esperaran que alguno pudiera explicar lo que está ocurriendo. Los niños, hasta hace un momento corriendo y riendo sin preocupaciones, han reducido su energía, han disminuido su velocidad, han comenzado a refregarse los ojos con sus pequeñas manos, como si el sueño los estuviera venciendo de golpe, como si la vitalidad se estuviera drenando de sus cuerpos sin razón aparente. Algo está mal. Y ellos finalmente lo están notando. Yo sigo en la cocina, apoyada contra la pared, con los brazos cruzados sobre mi pecho, con la mirada fija en cada uno de ellos, analizando cada expresión, cada movimiento, cada pequeño cambio en su postura, en su respiración, en su tono de voz. Porque todo esto es parte del plan, porque todo está ocurriendo en el tiempo exacto en el que debía ocurrir, porque nada de lo que está pasando es un accidente, porque todo ha sido calculado con precisión. La incomodidad se convierte en nerviosismo. El nerviosismo se convierte en miedo. El miedo se convierte en pánico. Y entonces, por primera vez en toda la noche, alguien me mira. Mamá levanta la cabeza con dificultad y sus ojos, que siempre han estado llenos de autoridad, ahora se ven diferentes. Ahora reflejan algo que nunca antes había visto en ellos, algo que me provoca una extraña sensación de satisfacción. Reflejan duda. Reflejan vulnerabilidad. Reflejan la comprensión tardía de que algo no está bien. Julia es la siguiente en levantar la mirada, con la piel más pálida de lo normal, con una expresión de incomodidad que no logra ocultar, con la boca abierta en un intento de decir algo, pero sin encontrar las palabras adecuadas. Alicia se toca la sien con los dedos, como si le costara concentrarse, como si el simple acto de procesar lo que está ocurriendo fuera demasiado esfuerzo para su mente nublada. Y entonces, la pregunta inevitable se escapa de los labios de Julia, con una voz temblorosa, con una mezcla de incredulidad y temor, con una desesperación que nunca antes le había escuchado. ¿Qué hiciste? No respondo de inmediato. Dejo que el silencio se acomode en la habitación, que la tensión crezca, que la incertidumbre los carcoma desde dentro. Porque este es mi momento. Porque, por primera vez en mi vida, tengo su atención. Porque después de años de ser invisible, de ser ignorada, de ser tratada como si no existiera, de ser vista solo como un recurso, como una herramienta, como alguien sin voz ni importancia, finalmente me están viendo. Finalmente soy la persona más importante en la habitación. Finalmente tienen miedo de mí. Sonrío, pero no con burla, no con malicia, no con la intención de hacerlos sufrir más de lo necesario, sino con la satisfacción de saber que, pase lo que pase después de esta noche, ya nada volverá a ser igual. Porque ahora, ellos saben la verdad. Y la verdad es que nunca debieron subestimarme. El silencio en la habitación era espeso, pesado, una nube densa de incertidumbre y miedo que flotaba entre nosotros, cargada de todas las palabras no dichas, de todas las verdades ignoradas, de todas las cicatrices invisibles que durante años habían fingido no ver. Sus rostros reflejaban una mezcla de confusión y terror, como si por primera vez en sus vidas se dieran cuenta de que yo estaba ahí, de que yo siempre había estado ahí, de que mi existencia no era un mero adorno en la estructura perfecta de su familia, de que nunca fui la sombra insignificante que podían pisotear sin consecuencias. Mamá intentó hablar primero, porque, por supuesto, ella siempre tenía que tener la última palabra, siempre tenía que imponer su autoridad, siempre tenía que ser quien dictara las reglas del juego. Pero esta vez, su voz no sonó fuerte ni segura, no sonó imponente ni dominante, no sonó como la mujer que había pasado toda mi vida dándome órdenes, haciéndome sentir que mi único propósito era servir a los demás. Esta vez, su voz tembló, se quebró en los bordes, se sintió vacía de la certeza que solía sostenerla.
¿Qué significa esto? Preguntó, y por primera vez en mi vida, la escuché dudar, la vi insegura, la noté realmente vulnerable. La miré sin decir nada durante unos segundos, disfrutando ese momento en el que finalmente la balanza se había inclinado a mi favor, en el que por primera vez yo tenía el control, en el que su mundo perfecto se desmoronaba ante sus ojos sin que ella pudiera hacer nada para evitarlo. Significa, dije finalmente, con una calma que contrastaba con el pánico en sus rostros, que esta noche es diferente a todas las demás. Julia se llevó una mano a la frente, respirando pesadamente, con el sudor acumulándose en su sien, con los labios apretados en una línea tensa, con la desesperación pintada en cada músculo de su rostro. ¿Nos envenenaste?, susurró, con un tono ahogado, con la incredulidad de quien jamás se imaginó que la persona que siempre había sido su sombra podía ser la responsable de su sufrimiento. No respondí de inmediato, porque la verdad era más compleja que un simple sí o no, porque la respuesta real no estaba en la comida, ni en la bebida, ni en los efectos que ahora comenzaban a manifestarse en sus cuerpos. La verdadera respuesta estaba en los años de desprecio, en las décadas de invisibilidad, en la forma en que me habían convertido en lo que era, en la manera en que me habían moldeado sin siquiera darse cuenta, en todo lo que hicieron y todo lo que dejaron de hacer. No necesitan saber los detalles, dije con una serenidad que los inquietó aún más, con un tono que no buscaba apurarlos ni tranquilizarlos, con la certeza de que cada palabra que saliera de mi boca les quedaría grabada en la memoria. Solo necesitan entender que, por primera vez en 17 años, ustedes van a escucharme. Alicia gimió en su asiento, removiéndose con incomodidad, pasando las manos por sus brazos como si sintiera frío, como si la temperatura en la habitación hubiera descendido de golpe, como si su propio cuerpo estuviera traicionándola. ¿Por qué?, balbuceó, con la voz entrecortada, con los ojos vidriosos, con una desesperación que nunca antes le había visto. ¿Por qué nos haces esto? Solté una risa seca, baja, amarga, una carcajada que no tenía alegría, sino la ironía de quien ha esperado demasiado tiempo para que alguien se haga esa pregunta, de quien ha sido ignorado por tanto tiempo que la simple idea de que ahora quieran entender el motivo de su existencia le resulta absurda. ¿Por qué?, repetí, dejando que la palabra flotara en el aire, permitiéndome saborearla, permitiéndole sentir el peso de lo que realmente significaba. Porque ustedes me hicieron esto primero. La frase cayó sobre la mesa como un golpe seco, como un cuchillo hundiéndose en la madera, como un eco imposible de ignorar, como una verdad que siempre estuvo allí pero que nadie había querido reconocer. Mamá cerró los ojos por un instante, como si estuviera buscando una forma de justificarlo, como si todavía creyera que podía arreglar esto con una de sus explicaciones manipuladoras, como si todavía pensara que tenía algún tipo de poder sobre mí. Nosotros solo queríamos que ayudaras a la familia, murmuró, y la ira se encendió dentro de mí con más fuerza que nunca, con una intensidad que me recorrió el cuerpo como fuego, con una furia que llevaba años acumulándose y que en ese momento no pude seguir conteniendo. Di un paso adelante, sintiendo como sus miradas se clavaban en mí con miedo, sintiendo como cada respiración en la sala se volvía más pesada, sintiendo como cada uno de ellos comenzaba a darse cuenta de que ya no tenían el control de nada. No, mamá, dije con dureza, con la voz firme, con la determinación de quien ya no tiene miedo. Ustedes no querían que ayudara a la familia. Ustedes querían que fuera su sirvienta, querían que le sirviera sin quejarme, querían que desapareciera en las sombras mientras ustedes se sentaban en esta mesa, brindando por una felicidad en la que nunca fui incluida. La culpa comenzó a reflejarse en algunos rostros, pero no me importó, porque ya era demasiado tarde, porque ahora eran ellos los que estaban atrapados, porque ahora eran ellos los que no sabían qué hacer, porque ahora eran ellos los que finalmente estaban sintiendo lo que yo había sentido toda mi vida. Y entonces llegó el momento de decidir. La justicia era una opción. Podía exponerlos, hacerles admitir frente a todos lo que habían hecho, obligarlos a reconocer la verdad, hacer que cada persona en su círculo perfecto viera la familia podrida que realmente eran, destruir la imagen que tanto habían protegido, arrancarles la máscara de hipocresía que llevaban puesta. Pero la venganza también era una opción. Podía dejarlos allí, consumiéndose en su propia miseria, haciéndolos vivir con la incertidumbre de lo que podría pasar, con la duda de si alguna vez estarían seguros, con la sombra de mi presencia acechándolos incluso cuando yo no estuviera. Podía arruinar sus vidas en un instante o podía dejarlos vivir con el miedo de que algún día, en algún momento inesperado, yo volvería. Los miré uno por uno, observando la desesperación en sus ojos, sintiendo la adrenalina recorriendo mi cuerpo, sabiendo que cualquiera que fuera mi elección, ellos nunca olvidarían esta noche. Y entonces, con la calma de quien tiene el poder absoluto en sus manos, tomé mi decisión. El comedor que antes rebosaba de risas, conversaciones banales y una felicidad forzada ahora estaba sumido en un silencio sofocante, en una quietud pesada, en un ambiente cargado de miedo y confusión. Nadie se atrevía a moverse demasiado. Nadie intentaba levantarse. Nadie quería ser el primero en romper el vacío que yo había creado a su alrededor. Podía ver en sus rostros la lucha interna que estaban enfrentando, la incertidumbre de no saber si debían hablar o esperar a que yo lo hiciera, la duda de si pedir perdón o aferrarse a la negación, el terror de darse cuenta de que,
Por primera vez en sus vidas, no tenían el control de nada. Mamá respiraba con dificultad, con los ojos clavados en la mesa, sin la fuerza suficiente para sostenerme la mirada, con los dedos entrelazados sobre su regazo, con la mandíbula tensa como si estuviera haciendo un esfuerzo titánico por contener cualquier palabra que amenazara con escapar de sus labios. Papá, siempre tan indiferente, siempre tan distante, parecía más pálido de lo normal, con las manos temblorosas sobre la tela de su pantalón, con la vista perdida en la copa de vino que aún reposaba frente a él, como si en ese líquido oscuro pudiera encontrar alguna respuesta que le explicara cómo habían llegado a este punto. Julia y Alicia, mis perfectas hermanas, mis eternas verdugos, mis sombras disfrazadas de luz, se veían más pequeñas que nunca, más vulnerables, más insignificantes en comparación con la imagen imponente que siempre habían proyectado. Sus posturas encorvadas, sus respiraciones agitadas, sus miradas furtivas buscando cualquier indicio de lo que iba a suceder a continuación, todo en ellas reflejaba el miedo de quien ha vivido toda su vida creyéndose intocable y, de repente, se encuentra atrapado en un juego que no sabe cómo jugar. Los niños, demasiado pequeños para comprender la magnitud de lo que ocurría, se removían inquietos en sus sillas, sintiendo la tensión sin poder darle un nombre, absorbiendo el miedo sin entender su origen, mirando a los adultos en busca de respuestas que ninguno de ellos podía darles. Y yo, de pie en el umbral del comedor, con la espalda recta, con la barbilla en alto, con la respiración perfectamente controlada, los miraba a todos como si estuviera viendo un escenario que había imaginado una y mil veces en mi cabeza, como si finalmente estuviera presenciando la obra que había escrito con años de resentimiento, con décadas de dolor, con cada una de las heridas que ellos mismos me habían infligido. El momento había llegado. La verdad ya estaba sobre la mesa. Las máscaras se habían caído. Las estructuras que habían construido con tanto esmero ahora eran ruinas a sus pies. Ellos, que siempre habían sido los intocables, los fuertes, los poderosos, los que decidían quién tenía valor y quién no, ahora eran las sombras. Ahora eran ellos los invisibles. Y sin embargo, mientras los observaba, mientras los veía temblar ante mi presencia, mientras sentía en mi piel la satisfacción de haberlos puesto en su lugar, una pregunta comenzó a formarse en mi mente, una duda que nunca antes había considerado, una incertidumbre que se arrastró dentro de mí como un veneno lento, como un eco que no podía ignorar. ¿Había ganado algo realmente? ¿O simplemente me había convertido en lo que ellos hicieron de mí? La idea me golpeó con más fuerza de la que esperaba, con más crudeza de la que estaba preparada para aceptar, con una brutalidad que no había previsto. Durante años, había imaginado este momento. Había soñado con verlo suceder. Había creído que, cuando finalmente los viera sufrir como me hicieron sufrir a mí, todo en mi interior encontraría paz. Pero no la sentía. No sentía alivio. No sentía redención. No sentía que todo lo que me habían quitado se hubiera restaurado. Solo sentía un vacío. Un abismo profundo, oscuro, insondable, una nada que no se llenaba con su miedo ni con su culpa. Una ausencia que no desaparecía con su sufrimiento. Porque la verdad, la cruda, amarga y devastadora verdad, era que nada de lo que hiciera cambiaría el pasado. Nada de lo que hiciera me devolvería los años perdidos. Nada de lo que hiciera me daría la infancia que me arrebataron, la adolescencia que me negaron, el amor que nunca recibí. Ellos podían arrodillarse y suplicar, podían llorar y rogar, podían admitir cada uno de sus errores y reconocer cada una de sus crueldades, pero nada de eso borraría lo que ya había sucedido. El daño estaba hecho. El pasado era inmutable. Y yo tenía dos opciones. Podía seguir adelante con la venganza, podía darles el castigo que tanto habían evitado, podía convertirme en el monstruo que ellos habían creado, podía devolverles cada lágrima que derramé, cada humillación que soporté, cada dolor que me obligaron a tragar en silencio. O podía irme. Podía dar media vuelta, podía caminar hacia la puerta, podía salir de esa casa y dejar atrás todo lo que alguna vez me ató a ella. Podía elegir no ser lo que ellos me hicieron. Podía decidir que mi vida no estaría definida por el daño que me causaron. Podía encontrar una manera de existir más allá de su desprecio, más allá de su indiferencia, más allá de la rabia que durante años había sido mi única compañera. Y entonces lo supe. La verdadera victoria no estaba en verlos sufrir. La verdadera victoria estaba en dejarlos atrás. En irme sin mirar atrás. En no darles el poder de definirme nunca más. Inspiré hondo, sosteniendo la mirada de mi madre una última vez, viendo en sus ojos la súplica muda de quien sabe que ha perdido algo que jamás podrá recuperar, viendo en sus manos temblorosas la culpa de quien comprende, demasiado tarde, el daño irreversible que ha causado. Disfruta en la cena, dije finalmente, con la voz serena, con la certeza de que esas serían las últimas palabras que les dirigiría. Y con la misma calma con la que había preparado esta noche durante años, di media vuelta y salí por la puerta, dejando atrás un hogar que nunca fue mío, una familia que nunca me quiso, un pasado que ya no me pertenecía. Porque la venganza habría sido fácil. Pero la verdadera justicia era mi libertad.